La vida de Mikhail cambió para siempre en un solo instante. Mientras los demás hombres celebraban con vasos de plástico llenos de vino espumoso, brindando por la llegada de sus herederos, él todavía intentaba asimilar la realidad, ya era padre. El peso de la responsabilidad le tensaba los hombros como un manto invisible mientras miraba las ventanas del hospital de Radom, preguntándose quién sería Lari, su esposa, la mujer que le había dado un hijo. Un niño fuerte de 3,8 kilos y 53 centímetros, como anunció en el seco mensaje de su suegra la noche anterior. «No bebés, campeón», empujó Igor, su siempre alegre amigo, empujando el vaso hacia él. «Es tradición, hombre. Saludos a tu chico». «Me voy, solo déjale estas flores a Lari», respondió Mikhail, sosteniendo con cuidado el ramo de rosas rojas, las mismas que ella amaba. «Le encantan las rosas, Rai». «Está bien», aprobó un hombre con chaqueta de cuero, pelo ralo y sonrisa experimentada. Una mujer después de dar a luz es como una niña, necesita cariño. «Mi esposa es así». «Hablando de experiencia, ¿cuántas tienes?», se burló otro. «3», respondió el hombre orgulloso. «Otra chica, pero no me rindo. Lo intentaré hasta que salga un niño». Las risas resonaron en el grupo, pero Mikhail se sentía extraño en ese ambiente. La nieve caía en remolinos entre los edificios del hospital, mientras el frío de enero mordía la piel. Sin embargo, la calidez del vino espumoso y la emoción de la paternidad parecieron calentar a estos hombres. Sin embargo, lo único que podía pensar era en Lari, esa conversación que no tuvieron, el nacimiento del que solo se enteró a través de un mensaje impersonal. Fue entonces cuando una enfermera apareció en la puerta, llamándolo con una mirada que le heló la sangre. «¿Es usted Mikhail Vorobiov?». «Sí», respondió con el corazón acelerado. «¿Puedo verla?». «Espera aquí. El médico vendrá y hablará con usted». Algo en su voz le advirtió. La garganta se secó. ¿Habría alguna complicación? Pero dijeron que todo salió bien. Apareció el médico alto, de pelo gris y ojos cansados. Sin rodeos lo condujo a una oficina modesta, con las paredes desconchadas y una vieja computadora zumbando en un rincón. «Lo siento», comenzó el hombre, frotándose el puente de la nariz. Su esposa tuvo una hemorragia posparto grave. No pudimos salvarla. Las palabras golpearon a Mikhail como un puñetazo. Vio los labios del doctor moverse, pero los sonidos llegaban distorsionados, como si estuvieran bajo el agua. «¿Qué estás diciendo?», lo interrumpió con voz temblorosa. «Habla claro». «Lo siento profundamente. Su esposa falleció». El ramo de rosas se le escapó de las manos. La habitación empezó a girar. «Eso es una broma, ¿no?». Se rió, nervioso. «Igor organizó esto, ¿verdad?». El médico repitió con firmeza. «No es ninguna broma». No, sacudió la cabeza. «No puede ser. Es joven, sana, deportista». «Estás equivocado». «Fue una hemorragia repentina, atónica», explicó impasible el profesional. «Hicimos de todo, transfusión, masaje uterino, medicamentos. Seguimos el protocolo al pie de la letra». «Tú la mataste», susurró Mikhail con los puños cerrados. «Entiendo tu dolor». «No, no entiendes nada», gritó golpeando la mesa. «Quiero hablar con el director». «Ahora». 2 horas más tarde estaba sentado en un banco del patio, apretando las rosas aplastadas contra su pecho. «No recuerdo haberlos tomado». Por todos lados, otros padres celebraron, tomándose fotos con ositos de peluche y soltando globos azules. El celular marcaba 6 llamadas perdidas de la madrina. Respondido, mecánico. «Mi hijo», a Vera Stepanovna se le quebró la voz al final, algo que nunca había oído antes. «Es verdad», confirmó con voz ronca. «Dios mío», sollozó. «Ya estoy llamando a un taxi». «Voy allí». «No es necesario», miró la nieve que caía. «Puedo manejarlo». «No, cariño, no te quedes sola». «Llama más tarde», cortó. «Necesito decírselo a mi suegra». El tono de Ludmila Ivanovna fue gélido cuando respondió. «Ya lo sabemos», dijo secamente. «Nosotros nos ocupamos del entierro». Mijaíl cerró los ojos.
El dolor lo consumió, pero por un momento pensó en el sufrimiento de ella, una madre que perdió a su hija. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Ayuda? Su voz cortó como una espada. Ya has ayudado mucho. Larry debería haber tenido el bebé en Alemania, como habíamos planeado. Pero no, usted insistió en este hospital. Para ti el hijo era solo una carga. La llamada terminó con un clic. El mundo pareció detenerse. Mikhail miró a sus felices padres, a las rosas en sus manos, a la nieve que caía sin piedad. Nada tenía sentido. ¿Estás bien, muchacho? Un hombre con entradas se sentó a su lado, él mismo. Quien anteriormente había hablado de sus hijos. Estás pálida. Todo mintió. Es solo el primer hijo. Ah, ya veo, sonrió el hombre. Al principio tenemos miedo, pero pronto lo dominamos. Son pequeños, pero ya verás, es sangre de tu sangre, llega el instinto. Mikhail lo miró fijamente sin saber cómo explicar que su mundo acababa de colapsar. Solo atinó a murmurar un sí antes de que el hombre se levantara y le diera unas palmaditas en la espalda. Se levantó como movido por un sueño. Necesitaba ver a su hijo. Era todo lo que quedaba de Larry. Puedes tomarlo hoy mismo, informó el jefe del sector, horas después. Damos el alta por circunstancias especiales. Los documentos estarán listos en 1 hora. Ni siquiera lo he visto todavía, murmuró. La enfermera lo llevará, asintió. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo solo? Quizás un familiar pueda ayudar. La voz gélida de su suegra resonó en su mente, una carga. Él enderezó los hombros. ¿Contigo? La sala de niños olía a jabón y a tranquilidad. La joven enfermera lo llevó a una cuna separada. Aquí está tu hijo, dijo en voz baja. ¿Quieres sostenerlo? Un paquete diminuto, rojo con arrugas en la cara y puños cerrados. Mikhail vaciló. No sé cómo. Aprende, colocó al bebé en sus brazos. Mantén tu cabeza así. El peso era sorprendente, cálido, real. Miró a ese frágil ser, el único vínculo que le quedaba con Larry. Artem, susurró. El nombre que eligieron juntos. Nuestra Artemka será fuerte, dijo acariciando su vientre. ¿Estás llorando? La enfermera le tendió un pañuelo. Mikhail no se había dado cuenta. Las lágrimas caían en silencio sobre los pétalos rojos de las rosas. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía a su hijo contra su pecho, sintiendo que algo dentro de él se rompía, como una fina capa de hielo bajo los primeros pasos de la primavera. Papá aprenderá todo, susurró Artem, con los labios temblorosos contra la suave frente del bebé. Papá se encargará, no tengas miedo. 2 horas más tarde, Mikhail salió de la sala de maternidad, apretando contra su cuerpo el pequeño bulto que era su hijo. La nieve siguió cayendo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Desde la ventana, la joven enfermera los observaba con la mano apoyada en el frío cristal. La lástima era un nudo en la garganta. 26 años. Viudo. Con un recién nacido en brazos. Se santiguó mientras las figuras se alejaban, luego volvió la cara y se secó una lágrima que no tenía derecho a existir. Dios los ayude. Por tercera noche consecutiva, Artem se retorcía llorando, como si 1000 agujas invisibles atravesaran su frágil cuerpecito. Mikhail, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, caminaba de un lado a otro de la habitación, apretando a su hijo contra su pecho, sintiéndose inútil. ¿Qué te pasa, pequeño? ¿Qué te duele?, murmuró, meciéndolo en un ritmo desesperado. Papá está aquí. Papá no se irá. Pero las palabras se disolvieron en el llanto agudo del bebé. Lo intentó todo, meció, cambió el pañal, ofreció el biberón que Artem empujaba con manos temblorosas. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Afuera, la oscuridad de enero y un frío que cortaba como cuchillas. Pasó por encima de la ropa esparcida por el suelo, comprada a toda prisa, y muchas de ellas no le quedaban bien. El apartamento que antes estaba ordenado bajo el cuidado de Larry, ahora parecía un campo de batalla. Platos sucios en el fregadero, pañales sin lavar, el olor acre de la leche en polvo mezclado con la propia desesperación. El sonido del timbre le hizo estremecerse. Abrazó a Artem con más fuerza y se acercó a la puerta, mirando por la mirilla. «Abre, héroe».
La voz de Igor sonaba extrañamente excitada para esa hora. La caballería ha llegado. En la puerta, Igor y su mujer Olga, cada uno con un bolso enorme en la mano. Hemos decidido que necesitas ayuda, dijo Olga, pasando junto a él hacia la cocina y quitándose el abrigo por el camino. Y al parecer, no se equivocaron. Igor le dio una palmada en el hombro a su amigo. Trae al pequeño aquí. Olga trabajó en pediatría antes de irse de baja por maternidad. Olga ya se estaba lavando las manos en el lavabo. Veamos qué le pasa a nuestro guerrero. Estiró los brazos y Mikhail, vacilante, le entregó a su hijo. Llora toda la noche, confesó con la voz quebrada. Ya no sé qué hacer. Tengo que ir al hospital. Con habilidad, Olga colocó a Artem sobre la mesa de la cocina, cubierto con una suave manta que había traído, y comenzó a examinarlo, murmurando palabras tranquilas. El bebé se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la noticia. Cólico, diagnosticó a los pocos minutos. Es normal para los recién nacidos. Acuéstelo boca abajo, frótele la espalda en círculos. Así. Mostró los movimientos y Mikhail observó con avidez, tratando de registrar cada gesto. ¿Ves? Pone las piernas contra el estómago. Son los gases. Igor, mientras tanto, abrió la nevera y silbó. Vacío, hermano. Al menos comes algo. Mikhail se encogió de hombros. El hambre en los últimos días había sido tragada por un vacío más pesado, una confusión que lo paralizaba. No pensé en eso. No se puede hacer de esa manera. Igor ya estaba escribiendo en su móvil. Voy a pedir que me entreguen la compra. Y ahora les daremos un entrenamiento relámpago. Las siguientes 2 horas transcurrieron a un ritmo febril. Olga enseñó a bañarse, preparar el biberón, cambiar pañales y sostener al bebé erguido después de comer. Igor anotó en un papel los horarios de alimentación, los cambios y los eructos. La rutina es sagrada, repitió Olga. Escribe todo, cuando comiste, cuando cambiaste, cuando eructaste. De esa manera podrás encontrar un patrón. A las 7 de la mañana, Artem finalmente se durmió, acurrucado contra el pecho de Olga. Lo depositó con cuidado en el foso, cubriéndolo con una sábana ligera. Mientras duerme, limpiemos este desastre, susurró. Y luego necesitas descansar. Me tomé unas vacaciones sin goce de sueldo, anunció Igor, organizando las compras. Me quedaré aquí unas semanas, te ayudaré con el pequeño. Mikhail miró a los dos y de repente se le cerró la garganta. 2 días de pie solo, luchando contra el peso del dolor y el miedo. Y ahora, ante esos brazos extendidos, algo dentro de él se desmoronó. No puedo soportarlo, admitió, hundiéndose en una silla. Larry sabía qué hacer. Se preparó, leyó todo. Ni siquiera pensé en eso. Nadie está preparado para esto, Mikhail. Igor se sentó a su lado con voz firme. Nadie. Pero lo lograrás. Y nosotros te ayudaremos. Olga lo abrazó por los hombros en silencio y él, por primera vez, dejó caer las lágrimas, ahogadas, como si temiera despertar a su hijo. Pasaron 3 meses como un solo día interminable. Mikhail aprendió a cambiar pañales con los ojos cerrados, a reconocer llorando lo que Artem quería, a preparar el biberón a la temperatura exacta. Igor volvió a trabajar, pero aparecía todas las noches para comprobar cómo estaban las cosas. Olga vino con el pequeño Dima, su hijo, y ayudó en la casa. Artem ganó peso, aprendió a sostener la cabeza, a sonreír, a arrullar. En los ojos claros del niño, Mikhail vio cada vez más rasgos de Larry, la misma mirada ligeramente traviesa, los hoyuelos en sus mejillas cuando reía. Tú eres mi rescate, pequeña, susurró, inclinándose sobre la cuna. Sin ti, no lo habría logrado. Ese día Artem estaba especialmente feliz. Mikhail había comprado un sonajero de colores y el bebé lo sacudía con entusiasmo, tumbado sobre la alfombra en el centro de la habitación. El sonido del timbre no parecía una amenaza. Podría ser el repartidor, el vecino de abajo preguntando por el ruido, Igor con novedades. Pero en la puerta estaban los Sokolov, Lyudmila Ivanovna y Boris Petrovich. Ambos con abrigos oscuros, ambos con expresiones pétreas. Buen día. Lyudmila Ivanovna barrió la entrada con mirada crítica. Vinimos a ver al nieto. En 3 meses, fue la primera visita.
En el funeral de Lari mantuvieron la distancia, incluso se negaron a mirar a Artem cuando la madrina les ofreció, pasa a conocerlo. Mikhail dio un paso atrás dejándolos entrar. Entraron en el salón donde Artem jugaba en la alfombra, y por primera vez el hielo de la cara de Lyudmila Ivanovna se resquebrajó. Se arrodilló junto a su nieto y le tendió las manos temblorosas. «Hola, pequeña», susurró. «La abuela está aquí». Algo inquieto se agitó dentro de Mikhail. Se apoyó en el marco de la puerta, viendo cómo su suegra acariciaba la cabecita del bebé y su suegro, incómodo, sonreía torpemente. «Larochka», murmuró Lyudmila Ivanovna, mirando a su nieto. «Igual que Larochka». Artem la miró con curiosidad, sin miedo al extraño. Boris Petrovich tosió nerviosamente. «Vinimos a hablar, Mikhail». «Estoy escuchando». «El niño debe vivir con nosotros». Lyudmila Ivanovna alzó los ojos con firmeza. «Tenemos de todo, dinero, una enfermera privada, una niñera. Y sobre todo, la experiencia y las condiciones para cuidarlo, sin tener que andar corriendo buscando apoyo». Mikhail sintió que se le helaba el cuerpo. Debería haberlo visto venir, pero todavía no estaba preparada. «Es mi hijo», respondió con voz aguda. «Yo me ocuparé de él». «Sean realistas», intervino Boris Petrovich, acariciándose la barba gris. «Hace 3 meses ni siquiera sabías cambiar un pañal. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a trabajar? ¿De qué van a vivir?» «Llevo 3 meses cambiando pañales». La respuesta salió entre dientes, cada sílaba un golpe. «Y no necesito que críes a mi hijo». Mikhail reprimió su irritación con un esfuerzo. «Y trabajo de forma remota. Nos las estamos arreglando». La respuesta sonó como un golpe seco en la mesa, pero la voz no tembló. «La fórmula infantil de calidad cuesta una fortuna». Lyudmila Ivanovna se levantó de sus rodillas, sacudiendo su abrigo impecablemente limpio, un gesto que parecía más bien una amenaza disfrazada. «Pañales, ropa, medicinas premium. ¿Tienes idea de lo que cuesta?» «Lo sé exactamente». Mikhail avanzó hacia Artem, levantándolo con un movimiento que no dejaba lugar a dudas. «¿Y él se queda conmigo?» El niño, sintiendo la tensión, frunció el ceño y el corazón de Mikhail se apretó como un puño. «Vamos a demostrar que eres incapaz de criarlo decentemente», disparó Lyudmila, con los labios finos como una espada. «Sin experiencia, sin apoyo, sin humildad para pedir ayuda. Pedir ayuda no es lo mismo que entregar a mi hijo». Las palabras salieron entre sus dientes, mientras presionaba a Artem contra su pecho. Los llantos del bebé cortaron el aire como una alarma. «Además, tengo amigos. Tengo padrinos. Y no lo olvides, esta es nuestra casa. La mía y la de Boris». Fue entonces cuando hizo el gesto fatal, un lento círculo con la mano, rodeando la habitación como un halcón marcando su territorio. «Acabamos de darles este espacio a ti y a Larisa temporalmente. El suelo parece desmoronarse bajo tus pies». La verdad era un cuchillo, el apartamento pertenecía a los Sokolov. Registrado a nombre de Boris Petrovich, un regalo de bodas para la hija que ya no estaba. «¿Quieres echarnos a la calle?». La pregunta fue baja, casi un susurro, pero tenía el peso de una frase. «Queremos que nuestro nieto viva con dignidad», respondió Boris, alejando las manos en un gesto de falsa resignación. «Con abuelos que te pueden dar seguridad, educación, un futuro». Artem estaba sollozando ahora, el grito agudo atravesó el silencio. Mikhail comenzó a balancearlo automáticamente, murmurando palabras que ni siquiera él mismo escuchó. «Mira, el niño sufre», observó Lyudmila extendiendo los brazos. «Dámelo aquí. Me calmaré». «No». Dio un paso atrás, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. «Yo me ocuparé de él». «No entiendes con quién estás tratando». Sus ojos brillaron, fríos. «Tenemos influencia. Cuestionaremos su competencia como padre. Y créanme, el veredicto no será a su favor». Algo dentro de Mikhail se rompió. Una oleada de furia sorda, pesada como el plomo, subió a su garganta. «Fuera», escupió, cada letra un proyectil. «Ahora. Antes de que pierda los estribos. Te arrepentirás de estas palabras». Lyudmila ajustó su bolso con un movimiento repentino, el costoso perfume dejó un rastro venenoso en el aire.
Cuando la puerta se cerró de golpe, el apartamento cayó en un silencio opresivo, el tipo de quietud que precede a la tormenta. Mikhail permaneció inmóvil, sosteniendo a Artem contra él como si el niño pudiera ser arrebatado en cualquier momento. Fue el sonido de su teléfono celular lo que lo sacó de su aturdimiento. Vinieron los Sokolov, le dijo a Igor con voz ronca. Quieren quitarme a Artem. La respuesta de su amigo fue un profundo suspiro al otro lado de la línea. 2 semanas después apareció la trabajadora social. Bajito con un traje gris y una mirada penetrante que pareció diseccionar a Mikhail en el primer segundo. Alexandra Nikolayevna Berezina se presentó mostrándole un documento de identidad plastificado. Recibimos un informe sobre condiciones inadecuadas para un recién nacido. La dejó entrar sin decir palabra. Igor ya lo había advertido, los Sokolov no se retirarían. La habitación brillaba muy limpia. Artem vestía un mono nuevo, los armarios estaban repletos de pañales y latas de leche. 4 meses, anotó Alexandra consultando los periódicos. La madre murió durante el parto. Los vecinos se quejan de llorar por la noche. Mierda, interrumpió Mikhail. Mis vecinos no se quejan. Artem duerme bien. Inspeccionó cada rincón, los armarios, el frigorífico, la forma en que preparaba el biberón. Todo está en orden, admitió finalmente, pero el pero quedó flotando en el aire como una espada. Sin embargo, hay una petición formal de los abuelos. Dicen que no se puede soportarlo, que el niño se enferma con frecuencia. Artem nunca estuvo enfermo, respondió apretando los dedos en puños. El historial médico lo demuestra. Aún así, los labios del asistente se apretaron. Los abuelos tienen derecho a solicitar la custodia, teniendo en cuenta su estatus social y sus recursos. El hielo se extendió por las venas de Mikhail. Presionó a Artem más fuerte, como si pudiera fusionarlo con su propio cuerpo. No puedes quitármelo sin una orden judicial. La voz se apagó traidoramente. Todavía no, asintió ella con calma. Pero lo vigilaremos. Y le recomiendo encarecidamente que considere entregar voluntariamente al niño a su abuela. Sería lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? La ironía ardía como ácido. Separar a un hijo de su padre. ¿Es eso lo mejor? Alexandra guardó los papeles y se levantó. Encontraremos una manera de convencerlo. Siempre lo hacemos. Una pausa calculada. Regresaré en una semana. Piensa en lo que dije. Cuando la puerta se cerró, Mikhail se quedó quieto, mirando al vacío. Artem dormía en sus brazos, respirando ligeramente. La sensación de impotencia lo tragó en oleadas. Necesitas un abogado, dijo Igor por teléfono, tan pronto como llamó Mikhail. Están mintiendo, pero la ley está de su lado. ¿Qué abogado? Se le escapó una risa amarga. ¿Sabes cuánto cuesta? Apenas tengo dinero para comprar leche hasta fin de mes. Sus ojos recorrieron el apartamento, el conejo de peluche que Lara había comprado antes de que naciera Artem, la cuna que él mismo había hecho, la única foto de su esposa en la cómoda, la única que podía soportar ver. ¿Qué hago, Igor? No se rendirán. El silencio en la línea fue una respuesta en sí misma. 1 hora más tarde llegó el mensaje de Ludmila: espero que hayas reflexionado. Tenemos hasta el final de la semana para tu decisión. De lo contrario, las consecuencias serán tuyas. Mikhail cerró los ojos, sintiendo que la desesperación crecía como un tumor. Estaba dispuesto a luchar, pero ¿cómo podría enfrentarme a un sistema armado con dinero, conexiones y la frialdad de alguien que ya había decidido su veredicto? El viento de marzo arrastraba hojas secas y papeles rotos por las calles, como si la primavera se negara a expulsar al invierno. Estaba parado frente a la puerta del director, secándose las palmas sudorosas en los pantalones. Detrás, el murmullo del departamento de ingeniería, donde había pasado los últimos 4 años. Por delante, una conversación que lo definiría todo. Lo lograremos, Artemka murmuró como si su hijo pudiera oírlo a kilómetros de distancia, en brazos de Olga, que cuidaba a los 2 niños. La secretaria, Nina, levantó la vista. Adelante, Mikhailich. Petr Semyonovich ya está esperando. Su sonrisa irónica lo decía todo, lástima por el joven viudo, conciencia de que la batalla sería sucia.
El director estaba entronizado detrás del enorme escritorio, fingiendo sumergirse en los papeles. Un hombre corpulento, casi calvo, con un anillo de oro que brillaba como un trofeo, el retrato perfecto del tirano mezquino que finalmente había probado un poco de poder. A Vorobyov, dijo, levantando la cabeza como si recién entonces hubiera notado su presencia. Siéntate. ¿Qué te trae por aquí? Mikhail se sentó en el borde de la silla y sintió un hormigueo en los dedos. Petr Semyonovich, necesito discutir mi situación. Ya sabes que recientemente tragó. Me convertí en padre. Y ahora estoy criando a mi hijo solo. Sí, lamento lo de su esposa, asintió el director, sin una pizca de empatía en sus ojos. Pero el trabajo es trabajo. Ya lo entiendes. Entiendo. Mikhail enderezó la espalda. Por eso vine a solicitar formalmente la baja por paternidad. Por ley tengo derecho. Petr Semyonovich se reclinó en su silla, como si hubiera oído un chiste. ¿Licencia de paternidad? ¿Para un hombre? Se le escapó una risa profunda. Vorobyov, ¿estás en tu sano juicio? Cualquier familiar que cuide a un niño tiene derecho, recitó Mikhail, palabras memorizadas del Código del Trabajo. Incluido el padre. El director se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa como un juez a punto de dictar sentencia. Las leyes son para las grandes empresas. Esta es una empresa privada. Nuestras reglas. La voz bajó, llena de amenaza. Y los nuestros no incluyen. Nadie puede reemplazarte, Vorobyov. La voz del director cortó el aire como una espada oxidada. ¿Quién va a hacer tu trabajo, Unos dedos gruesos golpearon la mesa, puntuando cada sílaba. Pero las vacaciones las paga la seguridad social, no yo, intentó Mikhail, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. No pierdes nada. Y pueden contratar a alguien temporal para... Ah, ahora eres un experto en derecho, ¿verdad? El rostro de Petr Semyonovich se contrajo en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Te quedarás ahí recitando artículos o vas a resolver tus problemas como un hombre? La amenaza flotaba en el aire, espesa como el humo del cigarrillo que siempre impregnaba la oficina. O encuentras una manera, o escribes tu renuncia. O encontraré una razón para despedirte por causa justa. Una pausa calculada. Y créeme, Vorobyov, las recomendaciones que vengan de aquí te seguirán como una sombra. En este pequeño pueblo, nadie te contratará con mi sello. Mikhail sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era un hombre. Era una pared. Una fortaleza de hormigón armado construida por años de impunidad, donde las reglas eran escritas con bolígrafo por los que mandaban y tachadas con cuchillo por los que obedecían. En su cabeza las imágenes se superponían como diapositivas de un proyector defectuoso, Artem, demasiado pequeño para entender por qué su padre no podía sostener sus manitas sin temblarlas, los Sokolov, sonriendo mientras firmaban papeles con abogados, la trabajadora social, notas en el portapapeles y una mirada que ya lo había condenado. Sin trabajo. Sin ingresos. Sin derechos. Dame hasta el final del día para pensar, murmuró, hundiendo los dedos en sus muslos. Piensa rápido. Petr Semyonovich ya se había dirigido a los periódicos, descartándolos como un mensaje leído. Hasta las 6, mi escritorio. O firmas tú tu renuncia o yo firmo tu sentencia. El pasillo parecía más largo de lo habitual. Mikhail se apoyó contra la pared, sus rodillas flaquearon como si hubiera corrido un maratón con una carga de piedras sobre su espalda. Injusticia era una palabra demasiado pequeña para eso. Fue una asfixia lenta, una soga apretándose alrededor del cuello mientras el mundo miraba, indiferente. ¿Cómo esto? La voz de Nina llegó como un soplo de aire fresco desde la recepción. Sus ojos, normalmente brillantes detrás de unas gafas de carey, estaban muy abiertos. ¿Qué dijo? Mikhail dejó escapar una risa seca y sin humor. Que la ley es para los demás. Que puedo elegir, o me doblego o la rompo. Nina se mordió el labio. Pero tienes un bebé, Mikhail. No puedes. Su voz se apagó. Se miró las manos, que estaban girando un clip informe. Mi hermana pasó por esto con su marido, susurró como si compartiera un secreto prohibido. Ellos falsificaron certificados médicos.
Primero una baja por enfermedad. Luego un papel del pediatra diciendo que el bebé necesitaba cuidados especiales. Ganaron tiempo. Le temblaron los dedos. Y luego, a través de un amigo, hablaron con un abogado de la Inspección del Trabajo. De forma anónima, por supuesto. Las palabras de Nina golpearon contra el cráneo de Mikhail como un martillo sobre un clavo suelto. Los escuchó, pero no pudo retener a ninguno de ellos. Era como intentar llenar las manos de agua, todo corría entre los dedos. Tiempo. Necesitaba tiempo. Pero el tiempo era un lujo, y el lujo era para quienes podían permitírselo. Gracias, Nina, dijo apretando su mano con una fuerza que no sentía. Yo pensaré. A las 5:58 Mikhail dejó la carta de dimisión sobre el escritorio de Petr Semyonovich. El director ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa triunfante mientras hojeaba el documento, como si se tratara de un trofeo recién ganado. Sabia decisión, Vorobyov dijo extendiendo su bolígrafo para firmar con floritura. Tu éxito está en los libros. Y te preparé una carta de recomendación. El tono era meloso, venenoso. Claro, si quieres. Conserva tu carta, respondió Mikhail con voz ronca. No hubo ira. Solo un cansancio tan profundo que me dolía los huesos. ¿Hiciste qué? Igor se llevó las manos a la cabeza como si quisiera aplastarla. Estaban sentados en un banco frío en un parque infantil cerca del apartamento de Olga. Artem durmió en el carruaje envuelto en una manta que apenas podía contener el cortante viento de marzo. El sol, pálido e implacable, iluminaba las ojeras de Mikhail como si quisiera exponer cada noche de insomnio, cada batalla perdida incluso antes de comenzar. Podríamos haber peleado, insistió Igor con los nudillos blancos de tanto apretarse. Inspección del trabajo, un proceso, algo. Mikhail miró a su hijo. El pequeño rostro de Artem, relajado mientras dormía, era lo único que todavía tenía sentido en ese caos. ¿Pelear cómo? Su risa fue amarga. Mientras continúa el proceso, me quedo sin salario. ¿Y Petr Semyonovich? Él no pierde, Igor. Nunca pierde. De todos modos encontrará la manera de hundirme. ¿Y luego? Cerró los ojos. ¿Cómo voy a demostrar que puedo mantener a mi hijo sin trabajo? ¿Sin hogar? Igor exhaló larga y temblorosamente. ¿Y ahora? Sin trabajo, sin ingresos. ¿Cómo estás? Voy a conseguir otro trabajo. Mikhail se obligó a que las palabras salieran con firmeza. Siempre se necesitan ingenieros. Incluso aquí. El escepticismo de Igor era un cuchillo sin mango. Con esa recomendación. En este pueblo, todos saben quién manda. Todos saben con quién te cruzaste. Alrededor. Les el parque infantil cobró vida. Risas de niños, crujidos de balancines, madres hablando empujando columpios. Una vida normal. Una vida que para Mikhail, ahora parecía tan lejana como las estrellas. Lo usarán en tu contra. Igor bajó la voz, pero las palabras cayeron como piedras. Los Sokolov. Justicia. Todos. A sus ojos, un padre desempleado es un padre no apto. Mikhail lo sabía. Dios, ¿cómo lo supe? El teléfono vibró en su bolsillo. Vera Stepanovna. Su voz tembló a través del altavoz, llena de un pánico que no necesitaba oír para sentir. Mienka, era la vecina. Los alguaciles vinieron a su apartamento. Los Sokolov presentaron una demanda de desalojo. Y una pausa. Un suspiro tembloroso. Y allí había una mujer de servicios sociales. La misma que estuvo contigo antes. Están buscando una razón, hijo. No vuelvas allí. No les des esa excusa. El mundo se detuvo. No hubo ningún golpe ni gritos. Solo un silencio tan absoluto que Mikhail escuchó su propio corazón romperse. Entendido, dijo, la calma en su voz contrastaba grotescamente con el huracán dentro de su pecho. Gracias por hacérmelo saber. Apagado. Se volvió hacia Igor. Los ojos de su amigo brillaron con una comprensión que dolía más que cualquier palabra. Ha comenzado, fue todo lo que Mikhail pudo decir. Igor no dudó. Quédate con nosotros.
A Olga no le importará. Ya has hecho demasiado por nosotros. Mikhail sacudió la cabeza, el orgullo, ese último vestigio de dignidad, se resistía. Pero Artem se movía en el carruaje, un pequeño gemido de un sueño interrumpido. Y eso decidió todo. Solo por unos días, admitió. Hasta que se me ocurra un plan. Ese apartamento ya no era suyo cuando Mikhail regresó con las llaves en la mano y el peso de una vida rota sobre sus hombros. Se movía en silencio como un ladrón en su propia casa, llenando una mochila con lo imprescindible, pañales, biberones, la fórmula que Artem aún no había rechazado, documentos amarillentos por el tiempo. Lo demás, la ropa, los libros, la taza de café que Larisa tomaba por las mañanas, no importaba. Sus ojos se posaron en la foto sobre la cómoda. Larisa, radiante con gotas de agua corriendo por sus hombros bronceados, su sonrisa tan brillante que parecía capaz de calentar la habitación. Entonces la vio por primera vez. Así quería recordarla para siempre. Envolvió el marco en una camiseta limpia y lo guardó entre las cosas del bebé. Luego separó la llave del apartamento del cerrajero. Lo sostuvo en su palma, sintiendo el frío metal como un adiós. Hace un año, ese lugar fue el comienzo de todo. Hace un año tenía futuro. Garabateó unas palabras en un papel, toma tu preciada propiedad. Lo dobló alrededor de la llave y lo dejó caer en el buzón de los Sokolov, un piso más abajo. Artem murmuró algo en sueños. Mikhail lo levantó con su mochila en el otro brazo, y echó un último vistazo a su alrededor. Dolía. Dolía como si te estuvieran arrancando la piel. Allí, entre aquellas paredes, había sido feliz con Larisa. Allí soñaba con criar a su hijo. Pero los sueños, como todo, tenían fecha de caducidad. Y ahora, el único sueño que le quedaba era sobrevivir. Juntos. También te protegerá, Artemka. Pase lo que pase. El camino de tierra se hizo más estrecho cuando entraron en el bosque. Las ramas de abedul arañaban las ventanillas laterales del viejo, como dedos esqueléticos que intentaban detenerlas. El faro derecho parpadeaba intermitentemente, a punto de apagarse definitivamente. Mikhail apretó los dientes. Cada sacudida del coche era un cruel recordatorio de su fragilidad, no solo de la máquina, sino de su plan. 50 kilómetros. Una distancia insignificante para quienes tenían recursos, conexiones y el hambre de venganza de los Sokolov. El GPS del celular parpadeó por última vez antes de perder la señal. Fuera del área de cobertura. Como si el mundo exterior hubiera decidido borrarlos de una vez por todas. Solo quedaba el camino, la oscuridad y el susurro de los árboles, testigos mudos de su huida. No te preocupes, la Vera nos está esperando, murmuró, más para sí mismo que para su hijo. Pero la incertidumbre le carcomía las entrañas. ¿Y si ella no lo fuera? ¿Y si, en su bondad, hubiera abierto las puertas al enemigo? Una curva cerrada le obligó a frenar bruscamente. Los neumáticos chirriaron sobre la grava. En el asiento trasero, Artem refunfuñó, pero no despertó. Mikhail se pasó la mano por la cara y sintió que su barba incipiente le arañaba la palma. ¿Cuántas noches había dormido desde que todo se derrumbó? ¿Uno? ¿Ninguno? La fatiga era un peso físico, un ancla que lo arrastraba al fondo de un mar sin luz. De repente, entre ese árboles, un destello amarillento. Una ventana iluminada. No podía ser. Pero a medida que se acercaban, la silueta de una casa de madera apareció en la niebla, el techo inclinado, el porche con macetas de geranios secos, la valla de madera pintada de un azul descolorido. El corazón de Mikhail dio un vuelco. La puerta está abierta. Aparcó el coche detrás de un granero abandonado y apagó los faros con un último suspiro. El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír su propia respiración. Y luego el crujido de la puerta principal. En el umbral apareció una silueta frágil, envuelta en un chal de lana. El cabello blanco recogido en un moño desordenado, los ojos, esos mismos ojos que años atrás, lo habían consolado cuando el mundo parecía demasiado grande para un huérfano de 8 años. Mijail Alexandrovich, la voz de Vera Stepanovna era áspera, pero el tono tenía una ternura que le hizo temblar. Estaba empezando a pensar que habías olvidado el camino. Salió del coche con las piernas temblorosas. No por debilidad, sino por un alivio tan intenso que dolía.
Cuando ella lo abrazó oliendo a canela y madera quemada, Mikhail sintió que algo se reacomodaba dentro de él, no la cura, todavía no, sino el permiso para respirar. Fue todo lo que logró decir antes de que se le quebrara la voz. Ella se echó hacia atrás lo suficiente para mirarlo, sus dedos arrugados apretando sus brazos como para asegurarse de que era real. Luego su mirada se posó en el asiento trasero. «Y esta debe ser nuestra Artemka», susurró con la voz quebrada en la última sílaba. Mijaíl abrió la puerta. El frío de la noche invadió el coche, pero el calor en los ojos de Vera Stepanovna fue suficiente para calentar el mundo. Extendió las manos temblando y cuando colocaron al niño en sus brazos, Artem parpadeó, confundido, antes de sonreír, esa misma sonrisa desdentada que rompía el alma de Mikhail cada vez. «Mire», la anciana presionó su rostro contra la mejilla de su nieto. «Eres la viva imagen de tu madre, que en paz descanse». Mikhail se dio la vuelta y miró la carretera vacía. En algún lugar de esa oscuridad, estaban siendo perseguidos. Pero aquí, en este pedazo de tierra donde el tiempo parecía haberse detenido, había una ilusión de seguridad. Y por ahora, eso era todo lo que tenían. «Pasa, hijo», Vera Stepanovna le tocó el codo. «La sopa está en el fuego y la cama de tu habitación sigue ahí. Mañana pensamos en el mañana». Él asintió, pero antes de seguirlo, miró por última vez al cielo. Entre las nubes desgarradas, una estrella solitaria brillaba con una intensidad casi cruel. «Lo juro», prometió al viento. «Ninguno de ustedes va a tocarlo. Protegeré», susurró como un mantra, como si las palabras por sí solas pudieran tejer un escudo contra el frío y la oscuridad. «Hay que proteger». El camino, sin embargo, parecía no tener fin. El bosque se cerró a su alrededor, compacto, sofocante. Las ramas de los árboles, cargadas de nieve húmeda, se doblaban como garras sobre la estrecha franja de asfalto. El GPS todavía indicaba 20 kilómetros hasta Beriodzki cuando de repente el motor tosió, se ahogó y se apagó. Mikhail intentó arrancar el coche de nuevo. Nada. Giró la llave una vez más. El motor ni siquiera se rascó. ¿Batería, o algo peor? «Ahora no», suplicó golpeando el volante con las palmas de las manos con furia desesperada. «Por favor, ahora no». Afuera empezaba a nevar, esa nieve de abril, pesada y traicionera, que en minutos se convertiría en una tormenta ciega. El reloj del salpicadero marcaba las 2:30 de la madrugada. El celular, una barra de batería y sin red. Artyom se movió en el asiento sintiendo que se detenía, y empezó a gemir, despertándose. Mikhail salió del coche y abrió el capó. A la tenue luz de la linterna de su teléfono, examinó el motor, pero no entendió nada al respecto. El motor de arranque giró, se produjo una chispa, pero el coche no arrancaba. ¿Podría ser la bomba de gasolina, las velas? Pasó una hora de intentos inútiles. Sus dedos se pusieron rígidos, su rostro ardía por el impacto de los copos de nieve impulsados por el viento. Artyom lloraba cada vez más fuerte, sin entender por qué su pequeño y seguro mundo había sido interrumpido. Finalmente Mikhail cerró el capó con un ruido sordo y volvió a subir al coche. Sin motor, sin calefacción. En poco tiempo, la cabaña se convertiría en un frigorífico. Demasiado frío para un bebé de 5 meses. «No vamos a llegar hasta Vera Stepanovna», murmuró, agarrando el volante con los dedos helados. Miró por la ventana, forzando la vista hacia atrás. Detrás de la cortina blanca. A lo lejos, entre los remolinos de nieve, parpadeaba un punto de luz. ¿O fue solo tu imaginación? No, estaba allí, débil, distante, pero real. Tal vez alguien pueda ayudar, se dijo más a sí mismo que a su hijo. La decisión llegó al instante. Quedarse allí fue una sentencia de muerte para ambos. Necesitaban llegar a esa luz. Mikhail vistió a Artyom con el mono más abrigado, lo envolvió en mantas y le cubrió la cara con una bufanda, dejando solo un espacio para respirar. Sobre sus propios hombros se metió en los bolsillos la chaqueta, los documentos atiborrados, el dinero y el móvil casi sin batería. En la pequeña mochila metió apresuradamente pañales, biberones de fórmula y potitos de comida para bebés. «Espera, pequeño», susurró colocando a su hijo en el portabebés contra su pecho. «Somos fuertes. Lo lograremos». La tormenta se redobló. El viento le lanzaba copos húmedos a la cara, pegándose a sus pestañas, a su sombrero, a sus hombros.
El camino desapareció bajo la nieve y cada paso se convirtió en una batalla. Mikhail mantuvo una mano sobre la cabeza de Artyom, protegiéndolo, mientras la otra, temblorosa, intentaba iluminar el camino con la mortecina luz de su teléfono móvil. El punto de luz que había delante aparecía y desaparecía tras el velo de nieve. La distancia parecía infinita. Media hora después, la batería del teléfono se agotó y la linterna se apagó. Ahora avanzaba casi a ciegas, guiado únicamente por el tenue resplandor que tenía delante. La nieve se metió en las botas y los pies quedaron empapados y entumecidos. Cada paso fue una agonía. Mikhail se movió automáticamente sin sentir más sus dedos. Artyom, bajo su bufanda, se había calmado. ¿Dormiste? Oh. El pensamiento le heló el interior. Con manos temblorosas, tiró de la tela y miró el rostro de su hijo. En la oscuridad apenas podía distinguir sus rasgos, pero sentía que su respiración se debilitaba. Las normalmente sonrosadas mejillas de Artyom estaban pálidas. Su nariz comenzaba a ponerse morada por el frío. El miedo le dio fuerzas. Presionó a su hijo contra su pecho, intentando transmitirle el poco calor que aún le quedaba. «Agárrate fuerte, pequeña», susurró con los labios secos. «Agárrate fuerte». Las piernas fallaron. Con cada paso, era como si llevara el peso del mundo. Tropezó con una raíz cubierta de nieve y cayó de rodillas. Instintivamente amortiguó su caída con las manos, protegiendo a Artyom. El dolor en sus muñecas era agudo, pero apenas lo notaba. «Dios, ayúdanos», suplicó, levantándose con dificultad. «No dejes que mi hijo muera». Artyom dejó escapar un débil grito, pero era una señal, todavía estaba consciente. Mikhail siguió adelante abrazando a su hijo con ambas manos, olvidándose del dolor, del frío, de todo menos de la necesidad de continuar. Ya no vi la luz. La tormenta se lo había tragado todo. Simplemente caminaba arrastrando los pies como un autómata, repitiéndose, un paso más. Solo uno más. Para él. Solo para él. La fórmula del biberón empezaba a congelarse. Podía sentirlo a través de la tela de la mochila. Pronto no podría alimentar a su hijo. La idea era tan terrible que se negó a aceptarla. «Todo va a estar bien», Artyomka murmuró contra la cabeza del niño. «Papá es fuerte. Papá nos sacará de aquí». Pero en el fondo casi ya no creía en sus propias palabras. De repente el bosque se abrió y Mikhail salió a un pequeño claro. Justo delante de él apareció, como por milagro, una casa de campo baja con un porche alto y ventanas iluminadas. La luz que había visto desde lejos. Sin creer en su suerte, reunió las últimas fuerzas que le quedaban para llegar al balcón, subió las escaleras tambaleándose, sujetando a Artyom contra él, y llamó a la puerta. Primero con vacilación. Luego desesperadamente golpeando la madera con los nudillos. «Ayuda», gritó con voz ronca. «Por favor, ayúdanos». En el interior se oyeron pasos. El cerrojo chirrió y en la rendija de luz apareció una mujer joven con una lámpara de queroseno en la mano. «Dios mío», exclamó al verlos. «¿De dónde vienes en una noche como esa?» «Nuestro coche se averió», jadeó Mikhail con la voz quebrada. «Y tengo un bebé. Por favor, ayúdanos». Sin dudarlo, la mujer se alejó abriendo paso. «Date prisa. Estás helado». El calor de la casa los envolvió como un abrazo. El olor a humo de la chimenea, a pan recién hecho, a leche caliente, aromas sencillos y cotidianos que en ese momento parecían el paraíso mismo. Artyom se movió débilmente hacia el canguro. Mikhail, con manos temblorosas, desató las vendas y examinó el rostro de su hijo. Sus mejillas todavía estaban pálidas, pero su nariz ya no estaba pálida. Tenía ese tono azulado. «Salvado», susurró sintiendo sus piernas flaquear. «Somos salvos». El calor penetró en su piel, derritiendo la costra de hielo que se había formado alrededor de su cuerpo y alma. Permaneció allí a la entrada de aquella extraña casa, sintiendo como sus dedos entumecidos volvían a la vida, el dolor punzante, señal de que aún estaba vivo. La mujer de la lámpara los miró con una mirada que no era de curiosidad, sino de genuina compasión, como si entendiera su dolor sin necesidad de conocer la historia. «¡Qué Dios mío, qué bebé tan pequeño!», exclamó al ver la carita de Artyom bajo el pañuelo.
En una tormenta como esa, ¿qué hacías en el camino con un niño? Su voz no sonaba a juicio, sino a preocupación sincera. Mikhail intentó explicarse, pero sus labios no obedecieron y su mente se nubló por el cansancio y el terror recién superado. La puerta de una habitación contigua se abrió y en la entrada apareció una señora baja, vestida con un chaleco de punto sobre su camisón. Taniucha, ¿quién está ahí?, preguntó parpadeando en la penumbra del pasillo. Gente perdida, babushka Klava, respondió la mujer, colocando la lámpara sobre un mueble. Su coche se averió en medio del bosque y tienen un bebé pequeño. Afuera se oyó un golpe en el cristal. Alguien estaba golpeando la ventana. La mujer descorrió la cortina, dejando al descubierto el rostro arrugado de un anciano con un sombrero de piel. Tania, gritó con la voz ronca por el frío. ¿A quién tienes ahí? Vi una luz. Es de Dushka Semyon, gritó la mujer con una sonrisa de alivio. Estas son personas que se perdieron. Su máquina se averió en el bosque y tienen un bebé. Tráelos adentro, niña. Exclamó el anciano, dando palmadas con sus manos enguantadas. Se va a helar ahí afuera. Ya lo traje, respondió ella, volviéndose hacia Mikhail. Quítate esa ropa mojada pronto. Y el pequeño cerca de la estufa, ahora. Con cuidado cogió a Artyom, ligero como una pluma, y lo liberó hábilmente de la maraña de mantas y bufandas. Mikhail instintivamente extendió los brazos hacia Artyom, pero le temblaban las piernas y sus dedos, entumecidos por el frío, apenas respondían. Ahora se olvidará del hielo en un instante, repetía la mujer mientras llevaba al bebé a la parte trasera de la casa, donde el calor de la chimenea bailaba en las paredes de madera. Abuela Klava, ayuda a nuestra invitada a desvestirse. Su voz era firme pero afectuosa, como la de quien ya había salvado muchas vidas con simples gestos. La anciana se movía alrededor de Mikhail con una agilidad sorprendente para su edad, desabrochándose la bufanda empapada y poniéndose la pesada chaqueta que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel helada. ¿Y tú, jovencito, cómo te llamas?, preguntó frotando sus manos ásperas, calientes como brasas, sobre las suyas, todavía azules por el frío. Mikhail tartamudeó castañeteando los dientes. Y el pequeño es Artyom, 5 meses. La anciana asintió como si ya lo supiera todo. Ve con Tania, ella sabe lo que hace. Esta niña crió sola a 3 hijos. No dejaría que al tuyo le pasara nada. En la gran sala, que servía de dormitorio, cocina y refugio, la chimenea chisporroteaba con la puerta abierta, proyectando sombras danzantes en las paredes. En el suelo, frente a las llamas, un colchón de flores cobijaba a Artyom, ahora libre de su mono mojado. La mujer arrodillada a su lado frotó su cuerpecito con algo que olía a miel y hierbas silvestres, su vientre redondo, sus bracitos, sus piernas. Los débiles llantos del bebé eran música para Mikhail. Está vivo, es sentimiento, pensó, hundiéndose junto a ellos con incredulidad. Hace una hora luchaban contra la nieve que se los tragaba, ahora, el calor los envolvió como un abrazo. Frota a tu hijo cálido, Artyom, murmuró, las palabras salieron desordenadas y la gratitud desbordante. Gracias, si no fuera por ti. Ella desestimó el agradecimiento. Entonces gracias. Ahora es el pequeño quien lo necesita. Con manos experimentadas cubrió al bebé con una gruesa manta, dejando solo su pecho al descubierto para respirar. Luego se levantó y regresó a los pocos segundos con una botella. Dáselo, dijo entregándoselo a Mikhail. Es la fórmula de Denis, el más pequeño. Tiene 2 años y medio, pero todavía tomo leche por las noches cuando se despierta. Sostuvo la botella con dedos torpes y todavía rígidos. Es cálido, dulce, explicó. Te calentará por dentro. Artyom chupó con avidez y Mikhail sintió que el nudo que tenía en el pecho se aflojaba lentamente, como hielo derritiéndose bajo el sol. La mujer se arrodilló junto a ellos, observando. Mira cómo vuelve a la vida, sonríe. Yo. Ese azul de tus labios ha desaparecido. Unos minutos más y sería tarde. Habló en voz baja, como si compartiera un secreto con el fuego. Alguien de arriba te guió hasta aquí. Mikhail la miró por primera vez. 30 años, tal vez. Cabello rubio claro, trenzado descuidadamente, frente amplia con surcos casi imperceptibles entre las cejas. Ojos grises, amables, pero con una sombra de cansancio que ninguna noche de sueño podría borrar.
Un rostro común, de esos que se ven en los pueblos rusos, rasgos suaves, párpados ligeramente hinchados, labios sin contorno marcado. No era hermosa como las mujeres de las revistas, pero tenía una belleza que venía de dentro, cálida como las brasas que calentaban la habitación. Soy Tatiana, se presentó al notar su mirada. Tatiana Belova. Y ustedes entonces son Mikhail y Artyom. Repitió los nombres como aprobándolos. Buenos nombres. La abuela Clava entró con una humeante taza de té de frambuesa. Esto olvidará el frío en tus entrañas, dijo entregándoselo. Mikhail aceptó sintiendo el calor extenderse por su cuerpo como un bálsamo. El agotamiento tras el miedo extremo llegó en oleadas, sus ojos estaban pesados. Estás agotado, observó Tatiana, tomando la botella vacía de sus manos. Artyom ya se estaba quedando dormido con las mejillas sonrosadas. Mañana arreglaremos todo. Ahora, descansa. Señaló un catre en un rincón. Y Artyom puede dormir en la cama de Denis. Hoy se queda conmigo. Mikhail quiso protestar, decir que su hijo siempre dormía a su lado, que no quería molestarlo, pero el sueño lo venció. Él simplemente asintió, hundiéndose en la oscuridad salvadora. El sol de la mañana entraba por la ventana con rayos dorados y se filtraba a través de los cristales de hielo de los cristales. Mikhail se despertó desorientado, vigas de madera en el techo, una chimenea apagada, cortinas de encaje. Los recuerdos lo golpearon como una avalancha, la tormenta, el auto averiado, el paseo desesperado por el bosque, la luz amarilla en la ventana. Artyom. Se incorporó de repente buscando a su hijo con ojos desesperados. La habitación estaba vacía, solo un cuenco de gachas humeantes y una hogaza de pan cubierta con un mantel sobre la mesa. Buen día. Una voz infantil vino desde la puerta. Un niño de unos 8 años, con el pelo revuelto y pecas en la nariz, lo miró con curiosidad. Hola, respondió Mikhail, todavía aturdido. Mami y tu bebé están en la cocina, dijo el niño con seriedad. Ella lo está alimentando. Soy Maxim, añadió extendiendo la mano con cómica formalidad. Mikhail estrechó la pequeña mano, incapaz de contener una sonrisa. La seriedad del chico era conmovedora. Mami dijo que estuviste caminando por el bosque toda la noche, continuó Maxim. Y tu auto se averió. ¿Vas a arreglarlo? Su pecho se hinchó de orgullo. Sé apretar tornillos. Mikhail se levantó, todavía mareado. Lo arreglaremos, sí, prometió. Y tú puedes ayudar, por supuesto. En la cocina, Tatiana estaba sentada a la mesa, con Artyom en su regazo y un niño de unos 2 años en el otro brazo. En la puerta de al lado, una niña de 5 años, con trenzas y un delantal pequeño, jugueteaba con algo con aire de importancia. Mami, ¿este es nuestro nuevo papá?, preguntó la niña cuando lo vio. Tatiana se sonrojó, pero se recuperó rápidamente. Ania, qué tontería. Este es Mikhail, nuestro invitado. Miró a Artyom, fascinada. Es tan pequeño como un muñeco. Puedes abrazarlo después de lavarte las manos, respondió Tatiana, firme pero afectuosa. Ahora, ve a alimentar a las gallinas. El bebé en brazos de Tatiana extendió sus manitas para tocar la nariz de Artyom. Este es Denis, el hijo menor, explicó. Demasiado curioso. Había cansancio en sus ojos, pero también una alegría silenciosa, como si esta prisa fuera exactamente lo que le correspondía. Algo en su mirada, en su ligera sonrisa, en sus gestos confiados, hizo que Mikhail confiara en ella sin reservas. ¿Qué pasa, Artyom?, preguntó acercándose. Está bien, sonrió Tatiana. Se despertó 2 veces durante la noche, pero eso es normal. Necesitaba comer. ¿Te quedaste con él toda la noche? Mikhail estaba horrorizado. ¿Y tus hijos? Durmieron, se encogió de hombros. Ya estoy acostumbrado a dormir poco. Me río suavemente. 3 niños, ¿sabes cómo es? El día transcurrió en un torbellino de cuidados. Tatiana mostró dónde guardaba las cosas, cómo preparar la comida de Artyom, la mejor manera de empacarlo. El viejo Semyon, un vecino, prometió mirar el coche en cuanto la nieve se calmara. Por la noche, cuando los niños dormían y afuera aullaba de nuevo la tormenta, se sentaban cerca de la lámpara. Arena, bebiendo té de hierbas.
Artyom respiraba tranquilamente en su cesta improvisada, envuelto en suaves mantas. «Háblame de ti», preguntó Tatiana. «¿A dónde iban con el bebé en tiempos como estos?» Y Mikhail le dijo. Todo. Sobre Larisa, su muerte repentina, los Sokolov tratando de quitarle a su hijo, la pérdida de su trabajo y su casa, la huida hacia la madrina a la que nunca llegaron. Escuchó en silencio, simplemente asintiendo con la cabeza o suspirando profundamente de vez en cuando. Cuando terminó, Tatiana se quedó mirando el fuego durante mucho tiempo, como si viera algo más allá de las llamas. «El nombre de mi marido era Sergei», dijo finalmente. «Murió hace un año mientras reparaba una línea eléctrica. Era simplemente un electricista de redes rurales». Su voz era baja, como si temiera despertar a sus hijos o perturbar su memoria. No ganaba mucho, pero era un hombre de oro. Construyó esta casa con sus propias manos, cuidó a los niños como si fueran de porcelana. Después del nacimiento de Ania, casi me desplomo, depresión posparto. El que siguió adelante, la casa, los niños, todo, asterisco. Habló lentamente como si cada palabra pesara. Me quedé sola con 3 hijos. Maxim tenía 7 años, Ania 4 y Denis solo 1. Y todavía tenía que luchar por la pensión. Su voz temblaba ligeramente. Demuestra que su muerte. Tenía que demostrar que su muerte fue en el trabajo, que los niños eran dependientes, que no podía mantenerlos solo. Papeles, certificados, colas interminables. Ella sacudió la cabeza, como si reviviera cada humillación. Vivo de la pensión por la pérdida del sostén de la familia y de lo que gano con trabajos ocasionales. Coso por encargo y vendo verduras de la huerta en el mercado. El fuego de la chimenea proyectaba sombras sobre su rostro, profundizando sus ojos y endureciendo sus rasgos. Sé lo que es perder a la persona más preciada, finalizó, en un susurro que parecía llevar el peso de los años. Mikhail la miró y algo extrañamente cálido se extendió por su interior. No fue lástima, fue comprensión. Eran muy similares en dolor, en lucha y en su feroz determinación de proteger a sus hijos a cualquier precio. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó con voz ronca. Después de todo, somos extraños. Caímos del cielo a tu vida. ¿Extraños? Tatiana enarcó las cejas, como si la idea fuera absurda. ¿Hay niños extraños? ¿O dolor que no es nuestro? Se levantó, se acercó a Artyom y con gesto maternal le ajustó la manta. Los hombres piensan que criar a los hijos es difícil, afirma con una leve sonrisa. Pero solo amor. El resto viene por añadidura. Al día siguiente Tatiana le mostró a Mikhail cómo sostener a Artyom en la bañera sin que el bebé se saliera, cómo cambiar el pañal en segundos cuando el pequeño lloraba, cómo comprobar la temperatura de la leche con la muñeca. «¿Estás bien?», aprobó asintiendo con la cabeza. Mano de hombre, pero sensible. Esto es importante para un niño, sentir que el guardia de seguridad que lo abraza es firme pero tierno. Artyom miró a Tatiana con curiosidad, le tiró de la trenza y sonrió con su boca desdentada. Ella se rió, cantó suavemente mientras lo mecía en sus brazos, como si ese pequeño peso fuera la cosa más natural del mundo. Las nevadas no amainaron hasta el 3er día. El viejo Semyon fue al bosque a inspeccionar el coche, pero regresó con noticias desalentadoras. La batería se había agotado definitivamente y algo grave andaba mal con el motor. Se necesita un tractor para tirar y luego llevarlo al taller, dijo frotándose las manos frías. ¿Qué taller?, bromeó Mikhail. Este es el fin del mundo. En Sosnovka hay uno, respondió el anciano. Sasa Kuznetsov tiene manos de oro. Sosnovka, repitió Mikhail, como si el nombre sonara extraño. Por supuesto, en Sosnovka. ¿Dónde más? Semyon se sobresaltó. En la propia Sosnovka, la de los pinos. Está a unos 20 kilómetros de aquí, pasando los abedules. Por la noche, Mikhail miraba por la ventana la calle cubierta de nieve. Sosnovka era un punto perdido en el mapa, un pueblo tragado por el bosque, dormido bajo un manto blanco. El lugar perfecto para desaparecer. ¿Pero cómo vivir allí? ¿Qué sobrevivir? ¿Cómo apoyar a un niño? ¿En qué estás pensando? Tatiana se acercó a él sin hacer ruido y le entregó una taza de té humeante. Lo que nos espera, respondió con sinceridad. Necesito ir a ver a la madrina de Artyom, decírselo.
Luego encontrar un trabajo, un lugar donde quedarme. No te apresures, dijo Tatiana en voz baja. ¿Dónde correr con este clima? El autobús a los abedules pasa, pero no todos los días. Y el niño necesita recuperarse de todo esto. Ella guardó silencio observando cómo el sol poniente teñía la nieve de rosa. Se sentó. Y continuó como si en ese momento se le hubiera ocurrido la idea: aquí en Sosnovka necesitan un mecánico. En el Sovkhoz para reparar tractores, cosechadoras. Tienes estudios de ingeniería, ¿verdad? Mikhail la miró sorprendido. ¿Me estás ofreciendo quedarme? Me ofrezco a pensar. Tatiana sonrió. El lugar es bueno, tranquilo. Para los niños es un paraíso, aire fresco, comida local, gente sencilla pero de corazón abierto. Y luego vaciló como si sopesara cada palabra. Aquí los Sokolov no los encontrarán. Al menos no en el corto plazo. Mijaíl reflexionó. Había lógica en sus palabras. Cuanto más lejos de la ciudad, más difícil sería rastrearlos. Sosnovka era el escondite perfecto. Gracias, dijo mirándola a los ojos. Si no fuera por ti. No digas gracias, interrumpió Tatiana. Dios nos unió por una razón. Él sonrió y fue a ver a los niños. Mikhail la siguió con la mirada, sintiendo un calor expandirse en su pecho. Allí en esa casa, con esa gente, por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. No era solo un techo, era comprensión, aceptación. Un alma gemela. Artyom se removió ligeramente en su improvisada cuna. Mikhail se acercó y tomó a su hijo en brazos. El pequeño sonrió al reconocerlo, y algo le dolió y le calentó al mismo tiempo: gratitud, ternura, la certeza de que este, tal vez, podría ser su nuevo hogar. Debería quedarme, pensó mirando el pueblo que se dormía bajo la nieve. Y la respuesta ya estaba brotando en su interior, clara como el primer brote bajo el sol primaveral. Octubre había esparcido monedas de cobre por las calles de Sosnovka. El verano había pasado el testigo a un otoño generoso, lleno del aroma de las manzanas en cajas de madera y del humo que salía de las chimeneas. Habían pasado 6 meses desde aquel vendaval de abril que había arrojado a Mikhail y Artyom ante la puerta de Tatiana Belova. 6 meses de una nueva vida, tejida con rutinas, pequeñas alegrías y la lenta curación de las heridas. Mikhail regresó del trabajo por el camino habitual entre los árboles que marcaban los límites de los campos, donde las dalias aún se alzaban desafiando el viento frío. La chaqueta de trabajo estaba manchada de grasa. Había pasado el día luchando con un tractor obstinado que se negó a cooperar antes de arar. Bajo el brazo una barra de pan recién hecho de la panadería del pueblo y un paquete de dulces para los niños. El garaje colectivo donde el viejo Semyon lo había arreglado en primavera se había convertido en un refugio inesperado. El salario no era muy bueno, pero sí estable. Y sobre todo, era un trabajo que tenía sentido. Sus manos reconocieron cada tornillo, cada curva del metal. Aquí necesitamos un mecánico, no sus papeles, se quejó el brigadier Stepanovich al contratarlo. A lo lejos se escuchó la risa de un niño. Maxim corrió entre los charcos con botas de goma. Cuando vio a Mikhail, corrió hacia él. Tío Misa, hoy obtuve una A en matemáticas. Felicitaciones, dijo Mikhail, revolviendo el cabello del niño. A mi edad no entendía nada sobre este tema. Pero tú me lo explicas mejor que nadie, dijo Maxim con seriedad, mientras recogía el paquete de golosinas con aire de responsabilidad. Mamá está encendiendo la chimenea, dijo que hacía frío. La puerta crujió con el sonido familiar. En el patio Anya estiró vestidos de muñecas con la cuerda y los aseguró con cuidado. Al ver a Mikhail, su rostro se iluminó. Tío Misa, mira, lo lavé yo mismo, como mamá. Él sonrió sintiendo su corazón cálido. En 6 meses, esos niños se habían convertido casi en una familia. Dentro de la casa, el olor a shchi y a pan recién horneado lo envolvía todo. Tatiana estaba junto a la estufa, removiendo la sartén de hierro. Cuando escuchó sus pasos, se dio vuelta y su rostro se iluminó con esa sonrisa especial, solo para él. ¿Tienes hambre?, preguntó secándose las manos en el delantal. Siéntate, te serviré. Denis al verlo corrió hacia él con un grito de alegría. Tío Misa. Tío Misa. Mikhail lo levantó y lo vomitó.
El niño se rió aún más fuerte, pidiendo que se repitiera. ¿Y Artiomka?, preguntó Mikhail, bajando a Denis al suelo. Durmiendo, respondió Tatiana, señalando con la cabeza hacia la habitación de los niños. Simplemente lo recosté. Ahora tenemos 2 horas para nosotros. Había algo en su voz, un matiz que hizo que el corazón de Mikhail se detuviera por un segundo. Mantuvieron las distancias, vivieron bajo el mismo techo, criaron a sus hijos juntos, compartieron sus preocupaciones, pero bailaron en torno a sus propios sentimientos como si temieran romper el frágil equilibrio que habían construido. Artyom se despertó cuando la familia ya estaba. Estaba en la mesa. Ahora era un niño gordito, de casi 1 año, que gateaba a la velocidad del rayo e intentaba levantarse, agarrando todo lo que encontraba frente a él. Cuando vio a su padre, su rostro se iluminó mostrando 4 diminutos dientes y estiró sus bracitos. Papá, papá. Su primera palabra, pronunciada un mes antes, se repetía ahora en cada oportunidad. Mikhail levantó a su hijo e inhaló el familiar aroma del jabón para bebés y algo indescriptible, aquello que hacía suyo a Artyom. Artyom era su continuación, su propia sangre. Sube como la levadura, comentó la babushka Klava, que vino a tomar un café rápido con los ojos brillantes de aprobación. Y nuestra Misenka, manos de oro como mi Sergio, que Dios tenga en paz su alma. Cuida al niño, mantiene la casa en orden. Tatiana tuvo suerte contigo, Mikhailushka. Él se sonrojó avergonzado, mientras Tatiana fingía no escuchar, pero el rubor en sus mejillas la delató. Babushka Klava sabía muy bien lo que estaba haciendo, todo el pueblo había estado apostando durante meses sobre cuándo esos dos finalmente admitirían lo que sentían. Después de cenar, cuando los niños dormían y la casa estaba inmersa en la bendita quietud de la noche, se sentaban en el porche contemplando las sombras del crepúsculo que se extendían por los campos. Los hombros se juntaron tan cerca que Mikhail sintió el calor de su cuerpo a través de la manga de su camisa. A veces me sorprendo pensando que es una traición a la memoria de Lari, confesó de repente, rompiendo el silencio. Es la vida, Mikhail. Es la felicidad. Eres tú. Tatiana se volvió hacia él y en la penumbra, sus ojos parecieron más oscuros, más profundos. El corazón no tiene límites para amar, dijo suavemente. No es hacer trampa. Es vivir. Sus manos se encontraron en el escalón de madera, con los dedos entrelazados como si siempre hubieran estado juntos. Tan natural, tan acertado, que parecía imposible haber sido diferente. Eres fuerte, continuó, su voz firme a pesar de su emoción. Has pasado por cosas que destrozarían a cualquier hombre. Sobreviví por él, murmuró Mikhail, mirando sus manos gruesas y callosas. Sobreviví por ti, se corrigió, mirando hacia arriba. No tuvo tiempo de decir gracias. Tatiana se puso de puntillas y lo besó, tímidamente, como si temiera que el momento se desvaneciera en el aire. Él respondió con un hambre que lo sorprendió, como si esos labios fueran la respuesta a una pregunta que había estado cargando durante años. El teléfono sonó como un trueno en un cielo despejado. El móvil, silencioso desde la primavera, vibraba insistentemente en la ventana. Soy Vera Stepanovna, dijo Mikhail, asombrado, mirando la pantalla. La madrina. Su voz temblaba, como si temiera que él volviera a desaparecer. Misa, querida, ¿cómo estás? Estoy tan preocupada. Quería visitarte, pero mi salud no me ayuda con los viajes largos. ¿Cómo supiste dónde estamos? Él estaba sorprendido. Igor me lo dijo, explicó aliviada. Él planea ir allí el fin de semana. Mikhail habló de su nueva vida, el trabajo en el taller, las primeras palabras de Artyom, los días lentos y significativos en el pueblo. Solo silenció sus sentimientos por Tatiana, ya sea por vergüenza o por miedo a romper la magia de ese frágil momento. En Beriozki todo está tranquilo, suspiró Vera Stepanovna. Lo único que empeora es tu salud. Tu corazón te está jugando una mala pasada. Pero saber que estás bien es un alivio. Dudó como sopesando cada palabra, antes de decir, tal vez sea hora de perdonar a tu suegra. Ella también sufre. Perdió a su hija. Mikhail se tensó sintiendo que la ira subía como lava. ¿Después de todo lo que hiciste? No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo la madrina en voz baja. Piensa en Artyom. Necesita una abuela. Artyom ya tiene abuela, dijo secamente. La babushka Klava.
Se merece todo lo que pueda conseguir, respondió Tatiana, que se había acercado a él en silencio y ahora estaba sentada a su lado, con el brazo apoyado en sus hombros. Mi suegra evitó visitarnos durante un año después de la muerte de Sergio. Tenía miedo de no poder soportarlo. Luego vino, lloró al ver a sus nietos. Son lo único que le queda de él. Mikhail la miró sorprendido. ¿Estás de su lado? Estoy del lado de Artyom, respondió con firmeza. Se merece una familia. Toda la familia. Una semana después el teléfono volvió a sonar. Era Igor, y su voz sonaba como si viniera del fondo de un pozo. Mikhail Borisovich se ha vuelto completamente loco. Sobornó a alguien del Servicio de Protección de Menores. Están preparando documentos para quitarle la custodia de Artyom. Los dedos de Mikhail se congelaron alrededor del dispositivo. ¿Sobre qué base? Dicen que eres un alcohólico desempleado que abandona a su hijo en ataques de borrachera. La desesperación en la voz de Igor era cortante. ¿Tienen testigos? Petr Semyonovich también se involucró, fingiendo que usted estaba huyendo del trabajo. La furia estalló, Mikhail golpeó la pared con tanta fuerza que la madera crujió. ¿Cómo te atreves? Conseguí un abogado, se apresuró Igor. Pero tienes que venir. Demuestra que tienes trabajo, que el chico está bien. De lo contrario. La palabra colgaba entre ellos, pesada como una lápida. De lo contrario, llévate a Artyom. De lo contrario, todo por lo que luchamos se derrumbará. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Mikhail estaba en el porche con la cabeza entre las manos. El miedo lo paralizó, volver a perderlo todo, después de haber reconstruido cada pieza con tanto sudor. Tal vez tengan razón, susurró al vacío. Tal vez no pueda manejarlo. Tatiana escuchó. La taza de té se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo con un fuerte crujido. No te atrevas a decir eso. Su voz temblaba de ira. Eres un padre increíble. Te vi despertarte al amanecer para Artyom, enseñándole todo, amándolo cada segundo. Se arrodilló frente a él, le sostuvo la cara entre las manos y lo obligó a mirarla. ¿Crees que voy a dejar que se lo lleven? ¿Crees que vamos a dejar que se lo lleven? El ruido despertó a los niños. Maxim, Anya e incluso el pequeño Denis se apiñaban en la puerta, somnolientos y preocupados. ¿Qué pasó?, preguntó Maxim, frunciendo el ceño como un adulto. Mikhail no supo qué responder, cómo explicarles a los niños que había gente cruel que quería destruir lo que tenían. El tío Misa está triste, dijo Tatiana. ¿Crees que vas a tener que irte? No te vayas. Gritó Anya arrojándose en sus brazos. Por favor, tío Misa, te amamos. Maxim parecía serio con una madurez que no correspondía a su edad. No lo hará. Denis simplemente se subió a su regazo, cálido y somnoliento, acurrucándose contra su pecho. Y allí, con el peso de aquel cuerpecito confiado, Mikhail comprendió, pelearía. Para todos ellos. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, su rostro se endureció con determinación. Me voy a la ciudad. Terminaré con esto de una vez. Tatiana le entregó el desayuno con los ojos fijos en los de él. El odio solo genera odio, dijo en voz baja. Romper ese ciclo. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que quiere robarme a mi hijo? Su voz era áspera, desesperada. Ella no tuvo tiempo de responder. El teléfono volvió a sonar. Igor, esta vez con la voz entrecortada. Mikhail Borisovich murió anoche. Un ataque al corazón. El mundo se detuvo. Mikhail se sentó y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Ayer? Repitió Igor. La ambulancia no llegó a tiempo. Ludmila Ivanovna se quedó sola. Silencio. Luego, casi un susurro, pidió ver a su nieto. Para pedirle perdón. Mikhail permaneció inmóvil durante mucho tiempo. El hombre que había hecho de su vida un infierno, que lo había perseguido con tanto odio, ahora no era más que cenizas. Todo tu poder, tus conexiones, tu fortuna, polvo ante la muerte. Tengo que irme, dijo finalmente mirando a Tatiana. Ella asintió, pero preguntó con cautela, ¿vas a ir sola? Él la miró, esa mujer de apariencia frágil,
pero que se había convertido en su refugio seguro, el ancla de Artyom. Podría haber dicho, quédate. Olvídate. Deja el pasado atrás. En cambio, se ofreció a sí mismo como escudo. ¿Vendrás conmigo?, preguntó. Te necesito. Ella sonrió, esa sonrisa tranquila y comprensiva que le había hecho amarla. Por supuesto. Vámonos todos. Los preparativos fueron rápidos, ropa para niños, documentos. Avisar a los vecinos. Babushka Klava prometió cuidar la casa. El viejo Semyonovich se ofreció a llevarlos a la estación de autobuses en su Moskvich, oxidado pero aún resistente. Artyom, ajeno a la tensión de los adultos, balbuceaba alegremente, contemplando la carrera con ojos brillantes. No recordaba el dolor del pasado, para él, la vida era un libro nuevo, lleno de páginas blancas e infinitas posibilidades. Todo estará bien, pensó Mikhail, mientras Tatiana le apretaba la mano con una firmeza que no necesitaba palabras. El cortante viento de noviembre les dio la bienvenida a la ciudad, un aliento húmedo que parecía traspasar huesos y recuerdos. Mikhail miró por la ventanilla del autobús las calles que alguna vez fueron su vida diaria y su corazón latía salvajemente, como si intentara escapar de su garganta. Todo igual, pero irreconocible. Como un decorado de teatro donde ya había actuado, pero ahora lo observaba desde el público, un espectador ajeno a la historia misma. Artyom dormía en brazos de Tatiana, con el rostro infantil pegado al pecho y los deditos crujientes. En la blusa. Un año de vida, un cuerpo robusto, mejillas sonrosadas y una terquedad que se imponía cada día. Los hijos de Tatiana se quedaron con Babushka Klava, no sería justo arrastrarlos a este viaje ni práctico viajar en grupo para una reunión tan frágil. ¿Estás seguro? Tatiana le tocó el brazo y en sus ojos había una mezcla de preocupación y una lealtad que ya no necesitaba preguntas. No, admitió con voz ronca. Pero algunos caminos hay que recorrerlos hasta el final. El taxi se detuvo frente al edificio que conocía muy bien. La misma fachada desconchada, el mismo banco de hormigón donde él y Larisa se sentaban en las noches cálidas, riéndose de tonterías, planeando un futuro que nunca llegó. Los recuerdos volvieron en oleadas, pero ya no ardían. Eran como películas antiguas en blanco y negro con el sonido amortiguado por el tiempo. Igor los esperaba en la puerta, moviéndose de un pie a otro, jugando con las llaves del coche. Está arriba, dijo sin saludar. Espera. Él te advirtió que vendrías. Sus ojos se posaron en Tatiana, en el dormido Artyom, y por un segundo vaciló, como si su presencia hiciera que todo fuera más real y más difícil. El olor a repollo húmedo y cocido invadió el vestíbulo. El ascensor chirrió, subiendo al 7º piso con la misma lentitud tortuosa de siempre. Mikhail cerró los ojos y respiró profundamente, como si pudiera contener el pasado detrás de sus párpados. La puerta del apartamento estaba entreabierta, como si Ludmila Ivanovna temiera que, si la cerraba, se rendirían en el último momento. Una luz tenue iluminaba el pasillo y desde la parte trasera de la casa llegaban las suaves notas de Tchaikovsky, el compositor favorito de Larisa. El apartamento de los Sokolov siempre había parecido demasiado grande, demasiado frío, con sus costosas alfombras y sus candelabros de cristal que reflejaban una vida de apariencias. Ahora, sin embargo, parecía vacío. Como si la muerte de Boris Petrovich se hubiera llevado consigo no solo al hombre, sino también la ilusión de que aquellos muros contenían algo más que silencio. En la habitación estaba Ludmila Ivanovna. Mikhail apenas la reconoció. La mujer, alguna vez imponente, ahora tenía el rostro hundido y el cabello, antes impecablemente teñido, salpicado de mechones blancos. Sus manos, que siempre tuvieron uñas perfectas, temblaban levemente mientras sostenía la taza de té. Los miró sin concentrarse, como si temiera que al mirarlos el peso de la culpa la derribara. Llegaron, murmuró, más para ella que para ellos. Gracias por venir. El silencio que siguió fue denso, casi físico. Hasta que Artyom, despertado por el cambio de ambiente, se estiró en los brazos de Tatiana y miró a su alrededor con la curiosidad desarmada de los niños. Sus ojillos se posaron en Ludmila Ivanovna y algo en el rostro de la abuela se estremeció. Misa, perdóname, dijo de repente con la voz quebrada como un fino cristal. Ahora lo entiendo. El dolor me convirtió en un monstruo. Dio un paso adelante y le tendió las manos a Artyom. ¿Puedo? Tatiana no dudó. Pasó al niño a los brazos temblorosos de Ludmila Ivanovna, quien lo abrazó como si fuera de porcelana.
Artyom, sin miedo, le tocó el botón de la blusa y la examinó con la seriedad de un pequeño científico. Se parece mucho a Milarochka, susurró Ludmila Ivanovna mientras las lágrimas corrían incontrolablemente. La misma mirada, la misma forma de inclinar la cabeza. Solo quería tenerla de vuelta, aunque fuera solo una pieza. Mikhail la miró, esa sombra de la mujer que alguna vez había sido un obstáculo insuperable, y sintió que algo dentro de él se aflojaba. No de golpe, no sin dolor, sino como un nudo que finalmente cede tras años de tensión. La ira, el resentimiento, el miedo, todo se disolvió al darse cuenta brutalmente de que, frente a él, solo estaba una madre que enterraba a su hija. Yo también cometí un error, dijo con un nudo en la garganta. No te dejé despedirte de él como debería haberlo hecho. Estaba asustado. Fui un cobarde. Ella sacudió la cabeza y sus dedos acariciaron la espalda de Artyom. Es culpa nuestra, de Boris y mía. Lo oprimimos, lo amenazamos. ¿Qué ganamos con esto? Boris murió de rabia y casi pierdo el único vínculo que me quedaba. De pronto Artyom se echó a reír y tiró del broche brillante que Lyudmila Ivanovna llevaba en el cuello. Ella sonrió entre lágrimas, una sonrisa real, por primera vez en años. Tenía miedo de que encontraras otra mujer y te olvidaras por completo de Larisa, confesó, acariciando la cabeza de su nieto. Pero me equivoqué. El amor no divide, multiplica. Tus ojos por primera vez. Una vez más se centraron en Tatiana, no con el desdén que habían mostrado antes, sino con una curiosidad cautelosa, casi reverente. La pregunta flotaba en el aire, tácita, pero palpable, ¿y tú eres? Ella es Tatiana, dijo Mikhail, enderezándose, como si las palabras cobraran fuerza gracias a su postura. Ella, asterisco. ¿Cómo explicar a una mujer que lo salvó del abismo? Que lo había calentado cuando tenía frío por dentro, que había amado a su hijo como si fuera suyo, que le había enseñado a respirar de nuevo. Las palabras parecían demasiado pequeñas. Pero Lyudmila Ivanovna lo entendió. Tal vez fue instinto femenino, tal vez fue su dolor compartido, vio la forma en que sus ojos se encontraron, como sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro sin darse cuenta, como el silencio entre ellos era un lenguaje en sí mismo. Siéntate, me invitó entrando en la habitación. El almuerzo está listo. Esperaba que se quedaran unos días. En la mesa hablaban de cosas sencillas, la vida en Sosnovka, el trabajo de Mikhail en el taller rural, las travesuras de los hijos de Tatiana. Ludmila Ivanovna preguntó por Artyom, cuando empezó a caminar, cuál fue la primera palabra que dijo, qué comida prefería. Preguntas de una abuela que extrañaba a su nieto. Y cuando el niño fue acostado en la antigua habitación de Larisa, la conversación se volvió más seria. Me equivoqué al intentar quitarte a tu hijo, dijo Ludmila Ivanovna, mirando a Mikhail a los ojos. Pero entiende, era todo lo que me quedaba de ella. Su voz temblaba, pero se recompuso. Entiendo, respondió. Y no quiero privar a Artyom de su abuela. Tatiana permaneció en silencio, pero su presencia fue un faro. Ludmila Ivanovna respiró hondo y adoptó por un momento la postura del antiguo funcionario implacable. El apartamento estaba a nombre de Boris. Esto significa que por ley, Artyom es el heredero. Proporcionaré todos los documentos. Y hizo una pausa, renunciaré a mi parte de la herencia. Levantó la barbilla, como desafiando a Mikhail a negarse. Es un buen apartamento en el centro. ¿Podrías? Gracias, me interrumpió suavemente. Pero no vamos a vivir aquí. Alquilo el apartamento. Ahorra dinero para la educación de Artyom. Ludmila Ivanovna frunció el ceño, sorprendida. ¿No vas a volver a la ciudad? No, dijo Mikhail con firmeza. Quiero que crezca en el campo con aire fresco. El dinero será útil para la universidad. Ella pareció decepcionada, pero asintió. Entiendo. Y vaciló, ¿qué te parece que Artyom pase aquí sus vacaciones de verano? ¿O vendrás a visitarme? Por supuesto, sonrió. Y siempre serás bienvenido en Sosnovka. El hielo no se había roto del todo, había demasiadas heridas en ambos lados. Pero se había abierto una grieta. Un comienzo. Tatiana lo envolvió en un fuerte abrazo como si fueran viejos amigos. Finalmente nos encontramos, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro cansado del viaje. Igor habló mucho de ti.
Los niños Sudinka y el pequeño Xiusa observaron a Artyom con curiosidad infantil mientras el niño cruzaba solemnemente el patio, sosteniendo el dedo de Mikhail como si fuera un cetro. Siempre supe que encontrarías el camino, murmuró Igor, apretando el hombro de su amigo con una fuerza que no necesitaba más palabras. Incluso cuando todo parecía perdido, el sol atravesó las pesadas nubes, bañando el patio con una luz cálida y dorada. La plaza donde jugaban los niños, los bancos de madera donde se sentaban ellos y Larisa, todo adquirió nuevos contornos ante los ojos de Mikhail. Ya no había amargura en esos lugares, ni anhelo doloroso. Era solo una página de su historia, imposible de borrar, pero posible de aceptar. Tengo una cosa más que hacer, dijo volviéndose hacia Tatiana con una mirada que pedía comprensión sin necesidad de dar explicaciones. Ella entendió al instante. Él asintió mientras sus dedos jugaban con los flecos del abrigo de Xiusa. Por supuesto. Nos quedamos con los niños, respondió intercambiando una mirada cómplice con Olga. Demos un paseo por el parque. El cementerio de la ciudad se hundió en la oscuridad de finales de otoño. Los árboles desnudos extendían sus ramas como dedos huesudos contra un cielo gris, y el aire húmedo se pegaba a la piel. La lápida de Larisa, sin embargo, estaba impecable, las letras doradas brillaban y las flores artificiales aún conservaban sus colores. Ludmila Ivanovna no la había olvidado. Mikhail se arrodilló y barrió con cuidado las hojas secas que persistían en acumularse en el frío mármol. Igor permaneció a unos pasos de distancia, respetando el sagrado silencio de ese momento. De carpeta de cartón. De la gruesa bolsa que había cargado durante años, guardada en el fondo del armario, entre documentos y fotografías amarillentas, Mikhail sacó las rosas rojas secas. Los mismos que no pudo darle a Larisa el día que nació Artyom. Pétalos frágiles, casi negros por ser tan viejos, se desmoronaron entre sus dedos, pero los colocó con delicadeza al pie de la lápida, como si fueran joyas. Los conservé, confesó, pasando la palma de la mano por la lisa superficie del monumento. Como recordatorio de lo que pudo haber sido. Pero ahora Artyom y yo tenemos nuevas esperanzas. Una nueva vida. El viento se llevó los restos de las flores, esparciéndolas por el aire como cenizas de un pasado que finalmente se disolvía. Por un momento Mikhail cerró los ojos. Y habría jurado haberla oído reír, ligera, clara como el cristal, viva. Un sonido detrás de él le hizo estremecerse. Allí estaba Ludmila Ivanovna, envuelta en un abrigo grueso y con las manos metidas en las mangas como si buscara calor. Había llegado sin avisar, como si fuera un día más visitando a su hija. Ella solo quería que fueras feliz, dijo la mujer acercándose con pasos lentos. Y que Artyom también iría. Permanecieron así, en silencio, cada uno sumergido en sus propios recuerdos, en su propio dolor. Luego, sin prisas, caminaron juntos hacia la salida, tres sombras unidas por la misma pérdida y ahora, por la misma paz. Por la noche en la casa de los Sokolov, grande, llena de voces infantiles y risas que resonaban en las paredes, Mikhail llevó a Tatiana a un rincón. Hemos decidido casarnos, anunció, mirando a Ludmila Ivanovna, que mecía a Artyom en su regazo, absorta en el niño. Se preparó para lo peor, una mirada de desaprobación, una palabra cortante, el peso de una culpa que nunca dejaría de existir. Pero la suegra se limitó a observarlos a los dos durante un largo momento. Luego, con voz que no temblaba, dijo: «Vi cómo os miráis. Esto no es un reemplazo. Eso es cierto». Tatiana se sonrojó, sus dedos entrelazados con los de Mikhail como si temiera que él desapareciera. Ludmila Ivanovna, por primera vez esa semana, sonrió de verdad. «¿Cuándo será la ceremonia?», preguntó. «Espero que me dejes ayudar con los preparativos». La cena transcurrió en una intimidad inesperada. Dos familias, antes divididas por el dolor y el resentimiento, ahora compartían la misma mesa. Igor contó historias exageradas sobre su trabajo, haciendo reír a todos. Olga y Tatiana hablaban de escuelas y parques infantiles, como si siempre hubieran sido amigas. Ludmila Ivanovna preguntó por Sosnovka con un brillo en los ojos, como si se viera caminando allí en verano, recogiendo frutas en el huerto. Artyom, exhausto por tantas emociones, se quedó dormido sobre el hombro de Tatiana, con la boca entreabierta y sus largas pestañas temblando con cada respiración. Ella lo calmó sin pensar, sus dedos recorrieron el cabello del chico mientras continuaba la conversación. Una escena tan natural, tan acertada, madre e hijo.
Cuando llegó el momento de partir, cuando las maletas estuvieron hechas y los boletos de autobús en su bolsillo, Mikhail se fue solo. Regresó con un ramo de rosas frescas, rojas como la sangre, como promesa, como las que una vez había llevado al hospital, lleno de sueños. Para las nuevas esperanzas, dijo entregándoselas a Tatiana. Afuera caía una ligera lluvia que se llevaba los últimos restos de nieve. El final del otoño dio paso, tal vez al invierno, tal vez ya a la primavera. Las gotas golpean el cristal como un canto de renovación. Artyom se despertó bostezando y estiró los brazos hacia Tatiana. Mami, dijo clara y confiadamente como si la palabra hubiera sido suya desde siempre. Ella se quedó helada. Miró a Mikhail, perdida entre la alegría y el miedo. Él asintió con los ojos brillantes. Sí, hijo, respondió con la voz entrecortada. Esta es tu mamá.